Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este club de lectura de febrero, donde estaremos leyendo el libro de El Dios Pródigo del autor Timothy Keller. Tiene como un subtítulo El redescubrimiento de la esencia de la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, este libro yo ya lo leí hace tiempo en inglés y ahora lo voy a leer con todos ustedes. Lo voy a estar leyendo en español, pero me gustaría iniciar con una presentación aquí que tengo para ustedes, para que veamos más o menos qué vamos a ver, en esta sesión. Ahí espero que, a ver, ok. Sí, espero, sí se ve la presentación, ¿verdad? Ok, bien, excelente. Pues bueno, El Dios Pródigo, Club de Lectura, febrero 22. Ahí está el enlace en el link. Y bueno, esta es una sesión abierta para todos. Me gusta abrir esta como para que tengan por lo menos una expectativa de qué es lo que vamos a estar haciendo y que pueda ser de utilidad para ustedes. Entonces, pues primero que nada, darles lo que vamos a ver en esta sesión, una pequeña bienvenida y luego vamos a entrar a conocer un poquito al autor, a Timothy Keller. Luego vamos a hablar un poquito del libro porque no quiero dar spoilers. Luego siempre nos gusta estarle haciendo, mientras leemos, estarle haciendo preguntas al autor, estarle haciendo preguntas al libro, estarle haciendo preguntas a los argumentos que nos está presentando. ¿Sí? Me gustaría también compartirte algunos consejos para leer un libro al mes por lo menos y te voy a recordar el calendario de que realmente son todos los martes a las 9 de la noche. Nos conectamos y bueno, un tiempo de despedida. Pero pues primero que nada, a todos los que están conectados, bienvenidos a esta sesión de introducción, a este club de lectura, donde nos gusta leer. Eh, Tal vez no nos identificamos como lectores, pero queremos ser identificados como lectores, lectores pensantes, lectores inteligentes, lectores que filtran a través de, podríamos decir, una perspectiva bíblica lo que estamos leyendo. Y bueno, pues si a los que están conectados ahorita, de verdad, bienvenidos, me da mucho gusto que estén conectadas y a los que están viendo la sesión también, gracias por estar aquí. Eh, el autor, Timothy Keller, ¿verdad? Timothy Keller nació en el 1950, 23 de septiembre. Tú puedes hacer fácil contar los años, ¿verdad? Mi mamá es del 50, entonces por eso. Él nace y crece en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Timothy Keller es pastor, Timothy Keller es teólogo y también Timothy Keller es un apologista, ¿sí? Cristiano. Ahorita vamos a ver qué es cada uno de esos, ¿verdad? Pero ahí en su biografía, tú la puedes buscar en timothykeller.com y también ahí tiene una página en Wikipedia. Pero él estudia en la Universidad de Bucknell, un Bachelor's in Arts, y luego él va a estudiar la maestría en divinidad en el seminario teológico Gordon Conwell. Ese está, creo que al norte de Boston. Él estudia ahí la maestría en divinidad y luego él sigue estudiando en el seminario teológico Westminster, el doctorado en el ministerio. Entonces,
digamos, él se convierte, él entrega su vida a Cristo en la universidad y luego de ahí él va a seguir su maestría de nuevo en divinidad y un doctorado en ministerio. Él empieza a pastorear en un pueblo pequeño, Hopewell, Virginia, donde él sirve por 9 años como pastor. Y esta es una congregación pequeña ahí en Hopewell, Virginia. Pero en el 89, bueno, antes de eso, él se va a dar clases en el seminario Westminster y luego la denominación presbiteriana lo envían a la ciudad de Nueva York a plantar una iglesia. Su esposa Kathy y con sus 3 hijos empiezan esta iglesia presbiteriana que se llama Redeemer en la ciudad de Nueva York, ahí en Manhattan, en el mero Manhattan, donde se podría decir que es sumamente difícil empezar una iglesia cristiana, ¿verdad? Donde el pensamiento es liberal, el pensamiento es vanguardista, ¿verdad? El pensamiento, podríamos decir que no consideraría la religión como algo a lo cual sumarse. Bueno, pues él planta esta iglesia y esta iglesia reúne hoy en día los domingos a cerca de más de 5,000 personas los domingos, ¿sí? Y no solo eso, sino que también su iglesia ha plantado otras iglesias, cerca de 200 iglesias, no solo en la ciudad de Nueva York, sino que en diferentes partes del mundo. Él también, él deja el pastorado de la iglesia Redeemer y él había iniciado un ministerio que se llama Redeemer City to City, ¿sí? Este es el ministerio que empieza a plantar iglesias en diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces, él ahorita está dedicado al ministerio City to City y yo te podría decir que personalmente yo he sido beneficiado o bendecido por este ministerio. De hecho, City to City Latinoamérica tiene su sede en la ciudad de Monterrey y yo he recibido capacitación, yo he recibido recursos de parte de ellos porque ellos consideran que Monterrey es una ciudad estratégica en Latinoamérica y ellos están buscando plantar iglesias en las ciudades de Latinoamérica, México, Guadalajara, pero también en Argentina, en Colombia, en Perú, y ahorita Timothy Keller está enfocado en dirigir ese ministerio de plantación de iglesias. Obviamente, él empieza a publicar libros en el 2008, es decir, ahorita vamos a ver un poquito de los libros que él ha publicado, pero él empieza a publicar en el 2008 relativamente hace poco, hace 10 más 4, ¿verdad? Hace 14 años él empieza a publicar estos libros. Algo también, una noticia que es bueno que tú sepas del autor, es que en junio del 2020, el Timothy Keller revela que él padece o él ha sido diagnosticado con cáncer de páncreas. Entonces, él está pasando él ahorita está padeciendo con cáncer de páncreas, ¿verdad? Pero este es un poquito acerca del autor. Ahora, libros que él ha escrito, bueno, pues sabemos que él escribió El Dios Pródigo, pero yo tengo, podríamos decir que una pequeña colección de estos libros. No los he leído todos. Algunos, de hecho, uno me lo regaló el Ministerio de City to City. Algunos los he encontrado en librerías a mitad de precio y sé que son buenos libros, pero libros
En español tengo algunos me los han regalado, como este de Dioses Falsos, que este también lo estuvimos leyendo en el grupo de la iglesia. Encuentros con Dios. Bueno, aquí los voy a poner, pero estos son los libros en español. Pero él empieza con un libro que, que ha vendido más de 1 millón de copias. ¿Sí? Y este libro se llama en inglés The Reason of God, o La razón de Dios. Y es por eso que Keller, por este libro, es considerado un apologista cristiano, alguien que defiende la fe. Ahora, él es alguien que utiliza la plataforma y la red social de Twitter, y la verdad es que sí, lo que yo he visto es que cuando él publica algo y gente se le pone en contra, él responde con tanta gracia que a veces yo digo, híjole, yo no sé si yo respondería de esa manera o yo bloquearía a esas personas, pero él responde con mucha gracia. Pero este es un libro que he estado tentado a ingresarlo a nuestro club de lectura, pero pues es un libro que está pues son como unas 300 páginas, 260 páginas, ¿verdad? Pero yo creo que este es el siguiente libro que yo leería de Keller, ¿verdad? Encuentros con Dios también, de Keller, la oración, el significado del matrimonio, toda buena obra. Este también es muy bueno. Y habla de cómo el trabajo glorifica a Dios. Entonces, estos yo creo que son los dos que tengo a él. Tengo algunos también me falta otro que está allá, pero bueno. Este es muy bueno, es muy pequeñito, pero es muy bueno. Es como el auto-olvido. Me lo recomendaron, y si tú dices, quiero leer un libro o 2 libros en el mes, pues podrías agregar ¿verdad? The Freedom of Self-Forgetfulness. De predicación, también yo lo compré cuando salió, lo empecé a leer, no lo he terminado. También es muy bueno, caminando con Dios a través del dolor y del sufrimiento. Creo que todo discípulo de Jesús, todo cristiano, debe de tener un buen concepto, sano concepto acerca del dolor y del sufrimiento, y creo que este libro puede ayudar a tu vida. Pero bueno, Jesús el Rey, y la vida en el Evangelio. Y tengo otro que habla de la plantación de iglesias, pero ese no lo traje, ese está allá enfrente. Pero podemos ver que es un escritor abundante, es alguien que ha escrito bastante, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar en un libro de él, y va a ser el Dios pródigo. Su último libro ha sido Esperanza en tiempos de miedo, ¿sí? La resurrección y el significado de la Pascua. Ese ha sido su último libro. Entonces, este es un poquito acerca del autor, para que tú lo conozcas, ¿verdad? Tú sepas un poquito acerca de él. Luego, bueno, pues el libro es El Dios pródigo. Utilicé la portada de esta versión, y aquí podemos ver la contraportada de la otra versión, pero te voy a dar 2 reseñas de otros de mis autores favoritos. Uno es D.A. Carson, que es profesor de la Escuela de Divinidad de Trinity Evangelical, allá en el estado de Illinois. Y D.A. Carson dice esto: hay más de una manera de huir de Dios y desafiarlo, pero solo hay un camino de vuelta. Dios es tan pródigo en su gracia que tiene la mano para humillar y restaurar y recibir a ambos. Pocos libros abordan este tema con tanta fuerza como este delgado volumen de Tim Keller. Eso es lo que dice Carson del Dios pródigo. Y otro de mis autores favoritos, John Piper, director de un ministerio que se llama Desiring God, o Deseando a Dios, nos dice, el Dios pródigo es el clásico de Keller, fiel a la Biblia con una nueva angularidad. Claro, John Piper diría ese tipo de palabras, angularidad.
Es decir, Keller se apodera de una gran verdad y la aborda desde un ángulo y con un lenguaje que nos ayuda a verla de nuevas maneras. Entonces, estos son dos autores que están recomendando este libro. Una pequeña introducción al libro es, el autor va a tomar la parábola que la mayoría de nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Pero va a tomar como una luz para que nosotros podamos ver el mensaje central. Y el mensaje central es el evangelio de gracia, el evangelio de esperanza, el evangelio de salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quiere que lleguemos al fundamento de la fe cristiana. Entonces, de nuevo, esta parábola es de las más conocidas. La encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, cuando Jesús está respondiéndole a los escribas y los fariseos y le está respondiendo porque ellos como que no han entendido y están como que enojados porque Jesús se sienta con publicanos y se sienta con pecadores y entonces Jesús les da tres parábolas y la conocemos como la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y pues la parábola del hijo pródigo. Pero vamos a ver en esta historia, vamos a ver cómo Keller nos muestra que Jesús o que Dios lo gastó todo, se dio todo, y que ha sido el pródigo, él ha sido pródigo con nosotros y por eso se llama el Dios pródigo. Y no te preocupes, la palabra pródigo nos las va a mostrar y explicar en este libro, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de la gracia de Dios, esta gracia que es nuestra esperanza, ¿sí? Esta gracia que transforma nuestras vidas y podríamos decir que uno de los temas principales de este libro es la gracia de Dios. Y entonces, el Dios pródigo está escrito no solo para los cristianos, sino para aquellos que tienen ciertas dudas, ciertas preguntas, ciertas cuestiones, ¿verdad? Y nos va a retar a cómo nosotros podríamos vivir nuestras vidas o deberíamos vivir nuestras vidas, ¿verdad? Si entendemos lo que Jesús enseñó acerca del pecado, acerca de la gracia y acerca de la esperanza. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver en este libro. Son 116 páginas. De verdad que este sí debe estar sencillo. Ahora, ¿qué preguntas nosotros tenemos que tener listas para el autor? ¿Sí? Y la primera es, ¿por qué escribe el autor este libro? ¿Sí? Es decir, ¿es importante o simplemente está sacando algún material que tiene ahí reciclado? ¿Por qué para el autor es importante escribir este libro? Generalmente, estas preguntas de la tesis, estas preguntas de cuál es el mensaje que me quieres dar, ¿sí? Y por qué es importante, los encontramos en la introducción o en el primer capítulo. Aunque a veces nos sigue dando ciertos destellos de la razón por la que nos está escribiendo el autor, ¿verdad? Pero yo te animaría a que mientras lees este libro, tú puedas decir, a ver, ¿cuál es el mensaje que me está queriendo decir? No te ha pasado, pero a veces que sabes cuál es el mensaje, el autor nos ha dicho qué es lo que nos quiere decir, nos ha dicho qué es lo que nos va, cómo lo va a argumentar y de repente hay capítulos que dices, esto no tiene nada que ver con el mensaje que el autor me dijo que me iba a decir y a veces dices como que, ¿por qué agregó este capítulo? Y a mí me ha pasado con varios libros como que si quitar este capítulo, pues no, no pasaría mucho, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. ¿Cuál es la tesis? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esta tesis y cómo la va a estar argumentando el autor a través del libro? Entonces, esa es una de las preguntas, ¿sí? La otra también que nosotros nos debemos de hacer, la pregunta es,
¿tiene el autor autoridad para escribir sobre este tema? ¿Tiene el autor la autoridad para escribir sobre este tema? Creo que sí. Personalmente creo que sí, pero tú también tienes que llegar a esa conclusión. No porque yo te estoy diciendo que sí, sino, a ver, ¿por qué? Para mí, Timothy Keller es un autor que yo puedo escuchar, ¿sí? Y al cual yo le puedo creer, porque tiene años en el ministerio pastoral, ¿sí? Ha sido alguien preparado para el ministerio pastoral, es alguien que ha plantado una iglesia, ¿verdad? Es alguien que ha tenido ideas y las ha implementado y estas han dado fruto. Es alguien que le ha ido bien, también le ha ido mal. Y también la verdad es que cuando ya has leído un libro de él, te das cuenta que es alguien que sí sabe. Y de hecho, algo que a mí me gustó mucho de este libro y tal vez quiero que tú lo detectes, es que él le da crédito a la persona que le dio la idea o el concepto para escribir este libro. Y eso se me hace muy, muy honorable, como diciendo, esta idea no es mía, no es nueva, yo la escuché por primera vez de y cita a la persona, ¿verdad? Entonces, este es alguien que, que no que no es alguien que quiere verse como él el inteligente, que no está diciendo es como que yo recibí la revelación y yo soy el gurú y el especialista en esto, sino es alguien que está diciendo, creo que esto es importante, no, y no importa de quién creas tú que viene la idea de la revelación. Entonces, pero son preguntas que tenemos que hacerle. No podemos leer no podemos leer con nuestra mente apagada, no podemos leer pensando que todo lo que nos dice está bien. Tenemos que hacerle preguntas y cuestionarlo de una manera sabia, de una manera humilde, pero de una manera genuina y real, ¿sí? Ahora, consejos para leer, y estos son como tres consejos que yo les di desde el mes pasado, pero también, uno es, separa tiempo para leer. Ahorita te voy a dar como algunos tips para hacer eso, pero separa tiempo. Busca que por lo menos leas 1 o 2 páginas al día. Es decir, una vez que haces un hábito, aunque sea por pequeño, puedes empezarle a sumar a ese hábito, ¿verdad? Y voy a decir lo mismo que dije el mes pasado, esta es una lectura fácil y aquí sigue siendo, pero no tan fácil. Yo diría que es fácil el leer y la parte no tan fácil es ver las implicaciones de que lo que estamos leyendo tiene en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque tú puedes leer esto y decir, y estar pensando en tu cónyuge o en tu papá o pensar en el primo, ¿verdad? Estar pensando, yo sé quién sería el hijo menor y yo sé quién sería el hijo mayor y como que todo estar pensando para afuera. Bueno, lo difícil es reconocer adentro quiénes somos nosotros. Entonces, separa un tiempo y pon eh, pon tu corazón en lo que vas a estar leyendo y pídele a Dios que te revele lo que Él quiere hacer a través de esta parábola y de esta explicación de la parábola, ¿verdad? Segundo consejo para leer es considérate un lector, ¿sí? Es decir, no digas, bueno, pues yo cuando empiece a leer voy a ser lector. No, tú di, soy un lector, por eso leo, ¿sí? Es decir, los lectores leen. Si tú lees, eres un lector, ¿sí? Hay veces que dicen, no, es que yo no soy bueno para leer, o es que yo no leo mucho, es que yo no leo rápido. Tú considérate un lector, ¿verdad? Y vas a actuar por tu identidad, no vas a forzar tu identidad para actuar, ¿sí?
Y otro consejo, un tercer consejo que yo te doy, que yo te daría es, apila hábitos. ¿Y qué es apilar hábitos? Pues encuentra un hábito que tú hagas, porque porque somos seres humanos y estamos llenos de hábitos, pero encuentra un hábito que tú hagas y súmale el hábito de la lectura. Entonces, tú puedes decir, supongamos, antes de hábito que ya haces, voy a leer una porción de El Dios Pródigo. Entonces tú puedes decir, tú tienes el hábito de acostarte y dormir durante las noches. Entonces, antes de acostarme, voy a leer una porción del Dios Pródigo. O tú tienes el hábito de lavarte los dientes, ¿verdad? Antes de lavarme los dientes, voy a leer una porción de El Dios Pródigo. O, ¿verdad? Lo puedo hacer todavía antes de subir las escaleras, ¿verdad? De mi casa, voy a leer una porción de El Dios Pródigo. Entonces, cuando tú ya hagas un hábito, entonces ahí puede ser antes, puede ser después, pero eso te ayudaría, creo que te ayudaría mucho. Solo encuentra un hábito que ya hagas y di, bueno, antes de hacer ese hábito, creo que puedo leer. O después de hacer ese hábito, puedo leer. Entonces, separa tiempo, considérate un lector, apila o súmale el hábito de la lectura a hábitos que ya tienes. Ay, aquí se me pasó el calendario, pero es el calendario de febrero, una disculpa, aquí. Vamos a tener 4 sesiones, incluida la introducción, entonces realmente vamos a comentar del capítulo 1 y 2 la próxima semana. Es decir, para la próxima semana enriquecería mucho eh, tu interacción si tú has leído capítulo 1 y 2. Para el 15 de febrero vamos a llegar leídos con capítulo 3 y 4 y para el 22 de febrero vamos a llegar leídos con capítulos 5, 6 y 7, ¿verdad? Tal vez tú ahí puedes decir, bueno, pues todavía voy a tener del 22 al 28, ¿verdad? Y ahí todavía puedo terminar de leer, pues podríamos decir que esos son días gratis o días de gracia y ahí también puedes terminar de leer, pero vamos a comentar vamos a comentar todos los últimos capítulos en la sesión del 22 de febrero. Y bueno, para marzo, yo creo que el 1 de marzo vamos a tener también una sección de introducción. Todavía no tenemos el libro de marzo, pero bueno, aquí es para que lo sepas. Son estos 4 martes donde vamos a estar. Y bueno, antes de tal vez preguntas y respuestas, a los Patreons que continúan, pues gracias. La verdad es que me animan a seguir con esto. Creo que somos cerca de 15, 12, 15 por ahí y me da gusto que continúes con nosotros. A los Patreons nuevos también gracias, a los que están viendo esta sesión, a los que están considerándose, gracias. No, perdón, a los que se suscribieron, de hecho se suscribieron algunos para estar en este club, para estar ya en febrero, también gracias. Y a los que están interesados, pues la plataforma creo que es sencilla, sin embargo te comento que hay 3 escalones, pero realmente hay 2 escalones, ¿verdad? Los escalones de arriba tienen acceso a los escalones de abajo, pero el primer escalón te da acceso al club de lectura, a estas sesiones, al enlace del Zoom, a las sesiones, no solo a las sesiones de este club de lectura de este mes, sino a todas las sesiones pasadas del club de lectura. También te da acceso a eso, te da acceso también a actualizaciones ministeriales donde yo te comparto que si estoy llevando una clase de la maestría, que si estoy llevando un curso, te comparto un poquito acerca de lo que está sucediendo en mi vida ministerial. Y si quieres el segundo escalón, ¿verdad? El segundo escalón te da acceso al club de lectura, a las actualizaciones ministeriales y también te da acceso ahorita tenemos 2 clases que están todas en línea. Estas son clases que yo he dado, que están en los videos y una de ellas es el Sermón del Monte y otra clase es cartas pastorales, que también tienes acceso a esas. Pero bueno, de verdad, muchas gracias y
voy a poner aquí una encuesta, a ver si la tengo. Ah, y a ver si la pueden responder. Son 3 preguntitas. Uno es que si has leído un libro de Tim Keller, ¿verdad? Sí, no, este es el primero, ¿verdad? O ¿quién es Tim Keller? Es como la pregunta, si están ahí. La otra es, me gustaría saber si lees libro en físico, libro en digital o cualquiera de los dos también. Y luego también es como si te quieres comprometer, ¿verdad? Este libro del Dios pródigo lo voy a terminar en febrero o solo vine de visita en Zoom, ¿sí? O no lo sé, no me comprometo, ¿verdad? Eso es como que no sé, no lo he visto, qué tan largo está, pero bueno, tenemos una muy buena tenemos el 100% de la participación en la encuesta. Y algunos dicen, bueno, este es el primer libro de Tim Keller, y yo diría, es un excelente libro para empezar a leer a Timothy Keller. Un tercio dijo que le gustan libros en físico. Personalmente me gustan en físico, pero también he leído en digital, y hay otros que dicen cualquiera de los dos, ¿verdad? Y algunos dicen, dos tercios dijeron, yo voy a terminar el libro en febrero, y otros dicen, no lo sé, todavía no lo sé, ¿verdad? Sí, entonces yo sé que algunos todavía no tienen el libro, pero bueno, me da mucho gusto que hayan compartido con esto. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de Tim Keller, o del libro, o si ya habían escuchado antes acerca del libro, o apenas fue una introducción, o fue la primera exposición a Tim Keller. Si gustan quitar ahí su micrófono, o si no, no hay problema. Yo había escuchado del autor, pero todavía no leo un libro de él. Ok, El bueno. primero. Ok, bueno. Primera vez, dicen por ahí, haber escuchado. De veras, creo que es un muy buen libro. Algunos me comentaron en mensaje privado que estaban muy emocionados por empezarlo a leer. Otros dijeron, qué bueno, porque ahí lo tengo, pero no lo había leído. Y este es uno de los libros que, que una vez un amigo se lo regaló a otro amigo pastor y le dijo, te reto a leerlo y a no predicar acerca de él, porque la verdad es que una vez que lo lees quieres compartirlo. Y bueno, pues esta es la sesión de introducción al Dios pródigo. Te animo a que empieces a leer, a los que ya sepan que van a leer. Está disponible, creo que en Kindle, y está disponible en Amazon. Y ok, hay quienes empezaron alguno, aquí dice, hay quienes empezaron alguno y no lo continuamos. Yo voy a ser vulnerable. Yo he empezado varios de Tim Keller y no los he terminado también. Pero sí, los tengo así como que subrayados los primeros capítulos y luego no. Pero espero algún día también poderlos terminar. Eh, Estoy para servirles. Espero que se hayan entusiasmado, los haya animado para continuar leyendo. Algo que les he dicho también, ¿verdad? Pero la lectura del libro del mes no sustituye a nuestra lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. Te animo a que continúes leyendo la Biblia, te animo a que te acerques a la palabra de Dios. De hecho, si tú dices, oye, quiero empezar a leerla o tengo tiempo de no leerla, pues te animaría a leer el Evangelio de Lucas, ¿verdad? ¿Por qué? Para que entiendas el contexto literario de la parábola del hijo pródigo, que entiendas dónde estaba Jesús, qué estaba haciendo, cómo estaban los ambientes, pero bueno, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, de verdad, y Dios mediante, nos vemos el próximo martes para comentar y hablar
acerca del capítulo 1 y 2 de El Dios Pródigo de Tim Keller.